En el laboratorio existen distintas formas de calentamiento. La forma más famosa es el mechero Bunsen, que funciona mezclando gas y aire para crear una llama muy caliente y controlable. Este instrumento es utilizado en los laboratorios para calentar, fundir, esterilizar o realizar reacciones químicas. Hay distintas formas de calentamiento. Entre las más utilizadas encontramos mechero de alcohol, agitador magnético con placa calefactora, mechero Mecker-Fischer, mechero Tyrrell, mechero Teclu. Cada uno presenta ventajas y limitaciones dependiendo del contexto experimental. Por ejemplo, el mechero de alcohol produce una llama de menor temperatura, aproximadamente entre 700 y 900 grados, por lo que se utiliza para calentamientos suaves, esterilización de material o experiencias sencillas en el laboratorio escolares, donde no se dispone de suministro de gas. El agitador magnético con placa calefactora no utiliza llama abierta, permite calentar soluciones de manera uniforme, mientras un imán recubierto de teflón mantiene la mezcla en agitación constante. Es ideal cuando se requiere controlar la temperatura con precisión o trabajar con sustancias inflamables. Los mecheros Fischer, Mecker, Teclu y Tyrrell constituyen variantes del mechero Bunsen. El mechero Teclu posee un mejor control sobre la entrada de aire, logrando temperaturas superiores. El mechero Mecker incorpora una rejilla metálica que divide las llamas en múltiples llamas pequeñas, generando un calentamiento mucho más uniforme. El modelo Tyrrell permite regular con mayor precisión tanto el flujo de gas como el ingreso de aire, siendo frecuentes en laboratorios de investigación. Sin embargo, el mechero Bunsen continúa siendo el dispositivo de calentamiento más utilizado en laboratorios de enseñanza secundaria, debido a su simplicidad, bajo costo, facilidad de manejo y elevada eficiencia térmica. Por esta razón, centraremos nuestro análisis en este instrumento. Primero tenemos el tubo, que es por donde se mezcla el gas con el aire antes de salir la llama. Después tenemos la entrada de aire, que son unos agujeritos por donde entra el oxígeno. Acá está el anillo regulador, que lo puedo girar para abrir o cerrar el aire y así cambiar la llama. Puede ser amarilla o azul. Por este lado está la entrada de gas, donde conectamos la manguera. Dentro tiene una boquilla, que es por donde sale el gas con presión. Y por último, la base, que sostiene todo el mechero para que no se caiga. El gas combustible ingresa por la conexión inferior hasta el inyector. Al atravesar un conducto muy estrecho, aumenta considerablemente su velocidad. Este fenómeno responde al efecto Venturi, basado en el principio de Bernoulli. Cuando un fluido incrementa su velocidad dentro de una sección estrecha, su presión disminuye. La disminución de presión provoca la aspiración del aire atmosférico a través de los orificios laterales. De esta manera, el combustible y el comburente comienzan a mezclarse antes de llegar a la parte superior del tubo. Esta mezcla previa constituye una de las principales ventajas del mechero Bunsen, ya que favorece una combustión mucho más eficiente que la obtenida cuando el gas y el oxígeno se mezclan únicamente al salir de la llama. La combustión es una reacción química de oxidación rápida entre un combustible y un agente oxidante, generalmente el oxígeno del aire. Se trata de una reacción altamente exotérmica, ya que libera grandes cantidades de energía en forma de calor y de luz. Para que la combustión ocurra, deben cumplirse simultáneamente tres condiciones conocidas como el triángulo del fuego: combustible, comburente y energía de activación. Si uno de estos factores desaparece, la combustión cesa. Para eso debemos saber que hay combustión completa e incompleta. Cuando el suministro de oxígeno es suficiente, ocurre una combustión completa. Si el combustible es metano, la reacción química es metano más oxígeno dan dióxido de carbono más agua y energía. Todo el carbono se transforma en dióxido de carbono, el hidrógeno en agua, obteniéndose el máximo rendimiento energético. Se muestra la ecuación en la pantalla. La llama resultante es azul, no produce hollín y alcanza temperaturas cercanas a los 1500 grados.
siendo la indicada para realizar calentamientos de laboratorio. Pero cuando la combustión es incompleta, es cuando el ingreso de aire es insuficiente, el oxígeno no alcanza para oxidar completamente el combustible y en estas condiciones ocurre una combustión incompleta. La reacción puede representarse como metano más oxígeno, dan dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. En este proceso también pueden generarse partículas de carbono sólido conocidas como hollín. El monóxido de carbono producido es un gas extremadamente tóxico porque posee gran afinidad por la hemoglobina, disminuyendo el transporte de oxígeno en la sangre. El collar regulador controla la cantidad de aire que ingresa al mechero. Cuando los orificios permanecen cerrados, entra poco oxígeno, la combustión es incompleta y aparece una llama amarilla. Disminuye la temperatura, aumenta la producción de hollín. En cambio, cuando los orificios se encuentran abiertos, ingresa mayor cantidad de aire. La combustión es prácticamente completa, la llama adquiere color azul. Aumenta considerablemente la temperatura. Sin embargo, existen zonas de la llama. La llama del mechero no posee una temperatura uniforme. Se distinguen tres zonas principales. La zona fría, que es la zona interna que corresponde al cono oscuro. Aquí el gas aún no terminó de reaccionar con el oxígeno. Es la región menos caliente con temperaturas cercanas a 300 grados. En la zona reductora, alrededor del cono interno, se encuentra la zona mencionada. En ella comienza la combustión y existen especies parcialmente oxidadas. Su temperatura alcanza aproximadamente los 1300 grados. Luego está la zona oxidante. La reacción externa constituye la zona oxidante. Aquí la combustión es prácticamente completa y se alcanzan temperaturas de hasta 1500 grados. Por este motivo, el punto más eficiente para calentar un recipiente se ubica apenas por encima de la punta del cono azul interno. ¿Y qué pasa con la transferencia de calor? El calor generado por la combustión llega al material principalmente mediante dos mecanismos. El primero es la convección, donde los gases calientes ascienden y transfieren energía térmica al recipiente. El segundo mecanismo es la radiación térmica, mediante la emisión de energía electromagnética en forma de radiación infrarroja y luz visible. Limitaciones del método. El rendimiento del mechero Bunsen puede verse afectado por distintas variables. En primer lugar, la cantidad de aire que ingresa. Se regula desde la virola y acá podemos ver si la combustión va a ser completa o incompleta, dependiendo de cómo ubiquemos la virola. También influye la presión de gas, el estado del mechero y la posición de la sustancia que queramos calentar. Va a afectar a la eficiencia del calentamiento. Una de las limitaciones es que no permite un control de la temperatura. Esto provoca que no podamos saber a qué cantidad de temperatura estamos calentando la sustancia. Además, si la combustión es incompleta, puede quedar manchas de hollín en la muestra. Precauciones para usar el mechero Bunsen. Regla número 1. Utilizar el guardapolvo. Regla número 2. Siempre atarse el pelo. Regla número 3. Usar lentes protectores. ¿Qué no debo hacer cuando utilizo el mechero Bunsen? Aunque los guantes de látex protegen la piel, no debemos usarlo cuando utilicemos el mechero Bunsen porque es inflamable. Es importante usar tubos de vidrio borosilicato, ya que resisten a altas temperaturas y cambios bruscos de calor. Si utilizáramos un tubo de ensayo con vidrio común, este podría romperse o estallarse por el cambio brusco de temperatura. El borosilicato es un tipo de vidrio que contiene silicio y óxido de boro. Suele ser representado con una etiqueta. Debemos elegirlo con precaución, ya que podemos evitar un gran accidente. ¿Cómo podemos armar un sistema de calentamiento de forma segura? En este caso, armamos un sistema de calentamiento con el mechero Bunsen usando el trípode, la malla metálica y un vaso de precipitados con la marca pertinente para poder utilizarlo. ¿Qué pasa cuando lo termino de usar? Debo agarrar la rejilla metálica con una pinza. Es muy importante saber qué material estoy utilizando, porque si hago esto, provoco un accidente. ¿Qué debo saber cuando ingreso al laboratorio? Es muy importante saber dónde está la salida de emergencia y el extintor.
Para trabajar con el mechero Bunsen debemos conocer los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Indican los riesgos asociados en las sustancias químicas. A continuación vamos a ver los pictogramas que debemos prestarle atención. En cuanto al inflamable, nos indica sustancias que pueden prenderse fuego. Luego tenemos el explosivo, que indica cómo una sustancia puede explotar por presión o calor. Puede causar irritación en piel, ojos y vías respiratorias. Este quiere decir sustancias peligrosas si se inhalan o se ingieren. En el laboratorio del Instituto 29 de Merlo, Buenos Aires, fuimos al muestrario para ver si encontrábamos sustancias para reconocer estos pictogramas. Su reconocimiento nos permite prevenir accidentes y tener una práctica de laboratorio responsable, donde siempre la seguridad va a ser muchísimo más importante que el resultado experimental. Para evaluar la seguridad en el uso del mechero Bunsen se utiliza una matriz de riesgo que relaciona la probabilidad de que ocurra un evento con la gravedad de sus consecuencias. Existe riesgo de quemaduras por contacto con la llama o materiales calientes. Una fuga de gas puede generar incendios si no se controla correctamente. Al calentar sustancias pueden liberarse vapores irritantes o tóxicos. La implementación de medidas preventivas como el uso de gafas de seguridad, control del gas y correcta ventilación permite reducir significativamente estos riesgos. Errores experimentales. Uno de los errores más comunes es la mala regulación de la llama, lo que provocaría una combustión incompleta. Otro error común es calentar el tubo de ensayo directamente en la llama. Análisis comparativo. En este caso se observa un agitador magnético con control de temperatura, una alternativa del mechero Bunsen. Permite saber a cuánta temperatura estamos calentando la sustancia. Este método alternativo del mechero Bunsen también nos permite entender que no hay una llama abierta, por lo que reduce el riesgo y mantiene una agitación uniforme de la muestra. Otro método es el crisol de porcelana con tapa y el triángulo de porcelana. Son utilizados para calentar sustancias a altas temperaturas. Generalmente se utiliza apoyándolo en el mechero Bunsen. Puede ser utilizado a altas temperaturas, pero sin embargo hay que tener mucha precaución porque se utiliza a llama directa. Pueden calentarse sustancias sólidas a altas temperaturas. Como futuros docentes, el mechero Bunsen no solo es un instrumento para calentar sustancias, sino un recurso didáctico que permite enseñar combustión, transferencia de calor, termodinámica y normas de seguridad en el laboratorio.